Objetivos de estructura de la rehabilitación en neurología. Y como podemos estar dándonos cuentas a lo largo de estas conferencias que hemos tenido, pues una parte muy importante de la mayoría de patologías en neurología es que la rehabilitación, y en este caso la neurorehabilitación, va a ser un objetivo o una piedra fundamental para lograr la independencia en la medida de lo posible y en el contexto del paciente, muy importante en la mayoría de patologías que nosotros vemos. Eh, lo importante a tener en consideración, en primer lugar, es de que si no se tiene un objetivo claro y acorde al contexto del paciente, pues estaría como navegando a la deriva, que es algo que tiene o que hace hincapié mucho la literatura consultada para poder realizar esta conferencia. Pues en términos prácticos vamos a decir de que el entrenamiento para la rehabilitación va dirigido a reducir las dificultades tanto físicas como cognitivas, y esto es algo muy importante porque a lo largo del desarrollo de la neurología y de las enfermedades y el abordaje de las mismas, al inicio únicamente se hacía mucho hincapié en las limitaciones físicas, como por ejemplo en pacientes que tenían algún traumatismo craneoencefálico, un evento vascular cerebral, y hubo alguna lesión medular que quedaban con lo más evidente que era una limitación motora. Sin embargo, a lo largo del tiempo, conforme se le dio más énfasis a patologías crónicas como por ejemplo esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson o los trastornos neurodegenerativos tipos demencias, las modalidades cognitivas formaron una parte importante de lo que es la rehabilitación en neurología. Obviamente sabemos de que limitaciones o dificultades físicas y cognitivas van a traer como consecuencia para la vida del paciente discapacidades y limitaciones. El objetivo fundamental de la neurorehabilitación en su más amplio espectro es fomentar la independencia funcional y mejorar la calidad de vida a largo plazo perdón, ahí está, en el paciente. Y esto se va a hacer mediante dos tipos de aprendizaje que se ha intentado eh, exponer o explicar tanto a los clínicos que están a cargo del equipo multidisciplinario de neurorehabilitación como al propio paciente y los familiares o a su entorno. Uno es el aprendizaje activo y otras son las técnicas de autotratamiento. A lo largo de la plática vamos a intentar explicar en función de cada uno de los elementos que conforman el equipo de neurorehabilitación, cómo este aprendizaje activo y el autotratamiento pues juegan un papel muy importante. Como ya les había intentado mencionar previamente, pues los involucrados que van a estar dentro de la neurorehabilitación son en esencia tres personajes importantes. Obviamente el paciente, obviamente los familiares y obviamente los cuidadores. Esto en función de que coordinando todo esto va a estar el equipo de neurorehabilitación. La neurología de Bradley nos habla acerca de 7, 8 personajes o profesionales de salud que van a estar involucrados, pero fuera de esos profesionales de salud que en las siguientes diapositivas vamos a ir abundando, es importante tener en consideración esto, porque tanto el paciente como los cuidadores y los familiares, los que forman su núcleo familiar, van a tener un rol importante en el lograr o no los objetivos reales que se van a plantear al inicio de la terapia de neurorehabilitación. El objetivo de tener en claro esto es que tengamos un enfoque más productivo, para que así las intervenciones que se van a proponer y las condiciones que se van a tener para lograr esos objetivos van a ser las más apropiadas para el paciente, y es lo que ahorita en la medicina moderna en general se está intentando utilizar en lo que se conoce como medicina de precisión. Obviamente acá tendría muchas más limitaciones porque depende más de contextos sociales y culturales que de contextos técnicos o de avances en la medicina como tal, pero es algo que se puede tener en consideración o que se tiene que tener en consideración cuando se empiece un plan formal de neurorehabilitación. Esto ya se había mencionado en conferencias previas, pero algo que se hace mucho hincapié es el formarse, el formularse, el exponerle a todo este núcleo de personas objetivos reales, tanto a corto como a largo plazo. Pues en su momento se indicó que tener un objetivo a largo plazo, por ejemplo, en temporalidad 1 año, puede hacer que la motivación del paciente, el compromiso con el mismo, tanto del paciente como de los familiares y su entorno, pues se merme, y por consiguiente la eficacia y la eficiencia de lo que es la terapia se ve afectada. Y por eso en su momento también se había mencionado que son objetivos cortos, a corto plazo, los que van a lograr que a largo plazo se logre el objetivo deseado por todo el equipo de rehabilitación y por todo el contexto del paciente. Es importante tomar en consideración qué tipo de servicios se le van a proveer o qué tipo de estructura es la más adecuada para cada paciente, porque como nosotros sabemos,
En neurología específicamente no hay una única patología que tiene únicamente unos mecanismos fisiopatológicos y un curso natural de la enfermedad ya trazado. Es muy heterogéneo y tiene muchas características tanto del paciente como de la patología como tal. Entonces se han intentado agrupar en rehabilitación, en neurorehabilitación, tres tipos de patología en función de pues, su heterogeneidad fisiopatológica, la instauración de la sintomatología y del déficit funcional, así como la progresión a lo largo del tiempo. Y como ustedes pueden darse cuenta, los tres grandes grupos son aquellas patologías agudas, donde los tres prototipos, tanto en número de pacientes que se ven afectados como en el número de literatura que se basan los estudios de neurorehabilitación, son la enfermedad vascular cerebral, tanto de etiología isquémica como hemorrágica, pero en esta la isquémica tiene muchísimo más evidencia, el traumatismo craneoencefálico y las lesiones medulares, que tienen la característica de que su instauración es de un momento a otro, es una instauración aguda. De ahí tenemos las patologías crónicas, pero que se instauran durante un periodo largo de tiempo y después llega a una meseta en donde es muy poco probable de que haya una mejoría o una fluctuación de la sintomatología, donde los dos prototipos de patologías que se nos mencionan son la poliomielitis y la parálisis cerebral, y patologías progresivas que quizá nosotros vamos a tener un poco más de... eh, o vamos a estar envueltos un poco más con este tipo de pacientes, que sería esclerosis múltiple, distrofias musculares, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Parkinson. Entonces es importante primero tomar en consideración esto, qué tipo de patología va a tener el paciente para así poder decir, bueno, es necesario un tratamiento a largo plazo en una institución hospitalaria o el paciente cumple las características para que un centro comunitario sea el que lo pueda abordar en su periodo de rehabilitación como tal. En independencia de qué patología sea la que tenga el paciente, en qué contexto sea, es decir, si es una patología aguda, crónica o de una evolución progresiva, el objetivo final va a ser devolver al paciente a su hogar, a su casa y mejorar sus actividades domiciliarias y comunitarias lo antes posible, que es lo que al inicio en la segunda diapositiva habíamos mencionado, que es recobrar la independencia en la medida posible del paciente. Y pues como ya les había mencionado, las unidades en las cuales se puede dar un programa de rehabilitación formal, técnicamente, con base en la literatura, pues tendrían dos, una unidad de rehabilitación hospitalaria y una unidad, un servicio comunitario. A priori, pues saldría como primera conclusión así muy superficial que la unidad de rehabilitación hospitalaria es mucho más eh, eficiente, eficaz y tiene mayores resultados o mejores resultados que la unidad de servicios comunitarios. Sin embargo, esto no es así al 100% debido a que la elección de en dónde se va a realizar una terapia rehabilitativa va a ser en función del paciente, de su contexto y de la patología que tiene. No es lo mismo darle una atención hospitalaria a un evento vascular isquémico durante 4 a 6 meses, que sería algo pues técnicamente no adecuado, que a un paciente con una lesión medular que necesita de cuidados diferentes, una lesión medular a nivel cervical alto o algo por el estilo. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues las ventajas de las unidades especializadas a nivel hospitalario se ha visto en el tratamiento del ictus a corto plazo. Los estudios de las últimas décadas que han demostrado que los pacientes que llegan a ser atendidos en unidades de stroke, donde hay obviamente un equipo de manejo, del manejo agudo y la prevención secundaria del stroke, pero aparte de eso, una unidad específica de neurorehabilitación en ictus o en evento vascular cerebral isquémico, tienen en tiempo mucho menos tiempo de estancia hospitalaria. En promedio son 20 días en Estados Unidos actualmente, con respecto a los pacientes que se atienden en una unidad hospitalaria, en un hospital, donde no hay una unidad específica de tanto de ictus, manejo agudo y prevención secundaria como de rehabilitación en este tipo de pacientes. Es, como les había mencionado, el evento vascular cerebral isquémico, una de las mayores fuentes de información de medicina basada en evidencia que existe actualmente. Aparte de eso, pues los servicios comunitarios tienen algunas ventajas desde el punto de vista del paciente. Es más fácil para el paciente no estar hospitalizado y acudir a sus sesiones de rehabilitación en un servicio ambulatorio, pero también esto es muy teorizado. No existe mucha medicina basada en evidencia que nos diga que esto sea así, que hayan diferencias estadísticamente significativas y a largo plazo en este tipo de servicios, pero es algo que tenemos que tener en consideración siempre en función del contexto del paciente. Como ya les había mencionado, una de las principales patologías que se han abordado en neurorehabilitación es el evento isquémico. Para el año del 2016, revisada en el 2019,
con ciertas modificaciones, pero el elemento toral, el documento toral central es del 2016, son las guías de rehabilitación para pacientes con evento vascular cerebral isquémico. Y muchas de las recomendaciones que hacen sobre el tipo de profesionales que tienen que estar inmersos en la rehabilitación de los pacientes con patología neurológica se basan en este tipo de estudios y en este tipo de evidencia. Entonces es algo que tendríamos que tener en consideración. Y Bradley es bastante enfático en decirnos de que lo ideal es que en cada eh, estado, país, en cada región, se tenga por cada patología o por las patologías más prevalentes que necesitan un abordaje de neurorehabilitación integral, guías específicas que puedan ayudar el manejo de estos pacientes para disminuir, número uno, la estancia hospitalaria y las complicaciones asociadas a una estancia hospitalaria crónica. Número dos, el tiempo y por consiguiente los costes que van a tener la hospitalización prolongada de los pacientes. Y número tres, lo más importante, la mortalidad y la morbilidad asociada a este tipo de complicaciones que pueden ser evitadas en ambientes que están completamente adecuados para este tipo de patologías. Entonces, para formar un equipo de rehabilitación, un equipo de neurorehabilitación, se tienen que trazar objetivos en función de todos los elementos o de todos los personajes que van a estar involucrados en el manejo rehabilitativo del paciente. Entonces, un abordaje tiene que ser interdisciplinar y ese se va a tener que enfocar en la resolución de las características que va a tener el paciente para mejorar los resultados funcionales y no solo limitarse a que cada, por ejemplo, el logopeda o el especialista en férulas o el psicólogo o o el médico como tal actúen de forma separada, debido a que esto está más que comprobado y no únicamente en la neurorehabilitación, sino en la medicina en general, que el abordaje interdisciplinar de los pacientes pues tiene resultados más favorables que el abordaje por separado. Entonces, ¿cuáles son los o quiénes son los que van a enfocar o que van a estar involucrados en lo que es la neurorehabilitación en este tipo de pacientes? Pues en general vamos a tener, como ustedes pueden ver, desde médicos hasta enfermería de rehabilitación, fisioterapias, la terapia ocupacional, los logopedas y los terapeutas cognitivos, los terapeutas recreativos, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en órtesis y férulas. Aunque pareciera que son muchos elementos o muchos personajes que tienen que estar con un rol activo en el restablecimiento del estado funcional de este tipo de pacientes, vamos a ir viendo de que existe evidencia que respalda que cada uno de estos integrantes del equipo de rehabilitación tiene un rol fundamental que mejora a largo plazo la funcionalidad o la independencia de los pacientes. Empezando con los médicos, pues en esencia, aquí hablaríamos de que va a ser como quien coordina lo que son tanto las reuniones como la elección de los planes de rehabilitación, debido a que la función que va a tener es conocer bien el trastorno subyacente. Esto quiere decir que también va a tener que conocer a cabalidad lo que son los mecanismos que llevaron a la discapacidad del paciente y conociendo los mecanismos, el pronóstico y la evolución natural de la enfermedad que se está tratando. Por ejemplo, o el ejemplo claro que se pone es sobre los pacientes que tienen polineuropatías agudas, en los cuales el médico es el que tiene que conocer si la variante de la polineuropatía afecta principalmente un componente axonal o un componente desmielinizante, porque los estudios son claros en decir de que el proceso de recuperación o de rehabilitación hasta la independencia de los pacientes que tienen un compromiso axonal versus los que tienen únicamente o mayoritariamente un compromiso desmielinizante es mucho más largo en los pacientes que tienen un compromiso axonal, y entonces en función de eso tendría que enfocarse lo que es la terapia rehabilitativa específicamente. Es importante que el médico sería el que tiene el objetivo de superponer las contribuciones tanto de los problemas neurológicos, pero no únicamente neurológicos, porque también ponen a pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedad de Parkinson y asociados al proceso neurodegenerativo van a tener procesos de degeneración osteoarticular que pueden limitar la movilización activa y por consiguiente el tipo de terapia que se tiene que realizar en ese tipo de paciente. Asociado a ello, no es nada infrecuente encontrar a pacientes que tienen, por ejemplo, un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico y que asociado a ello tienen patologías crónicas que están afectando corazón o pulmones y que también eso va a limitar lo que es el tipo de terapia que puede tolerar el paciente. Entonces, quien tiene que conocer esto es el médico y tiene que darle a conocer todo esto al resto de integrantes del equipo de neurorehabilitación.
Aquí un resumen muy corto de lo que sería los objetivos o las funciones que tendría el médico en este tipo de terapia de rehabilitación. Desde coordinar el trabajo hasta analizar los progresos en función de el pronóstico en sí de la enfermedad que padece el paciente. Se tiene que explicar al paciente, al médico de cabecera, mencionan los factores asociados y el asesoramiento informado sobre el ejercicio de las prácticas domiciliarias. Obviamente todo esto tomando en consideración lo que ya les había mencionado previamente, no solo sobre la patología neurológica, sino sobre todas las patologías asociadas que puede llegar a tener el paciente, que pues en esencia es lo más frecuente que nosotros vamos a ver, que un paciente presente una patología neurológica, pero asociado a ello múltiples comorbilidades que van a influir en los resultados que puede llegar a tener el paciente tanto a corto como a largo plazo. Con respecto a enfermería y rehabilitación, pues se mencionará de que, y eso sí es bastante enfático, pues en esencia se supone que el personal de enfermería es el que más tiempo se mantiene en contacto directo con el paciente, entonces es el que se le tendría que enfocar la función de promover la independencia del paciente en función de sus características, obviamente, el de instruir para la implementación de programas de vaciamiento vesical o de movilidad intestinal para evitar por ejemplo, lo más, o la actitud más importante que se podría tomar en consideración es un programa de vaciamiento vesical para evitar el uso de sondaje crónico y por consiguiente la asociación con infecciones asociadas a catéter de forma crónica con microorganismos resistentes, también programa de cuidados de piel y cuidados de úlceras por presión. Y aquí es importante esto porque muchos de los pacientes a los cuales necesitan entrar en un programa formal de cuidados de piel o de cuidado por úlceras de presión, pues no van a tener una movilidad o una autonomía de movilización que le va a permitir hacer esto. Y es aquí donde entra la familia y los cuidadores con un rol bastante importante y es el personal de enfermería el que tendría como función el explicarle a los familiares pues cuál es el programa adecuado de cuidados de piel y las actitudes específicas para evitar las úlceras por presión. Otro de los elementos importantes que se menciona son los fisioterapeutas. Es importante mencionar que en esencia se van a encargar de las actividades motoras voluntarias y los patrones de movimientos poliarticulares. Como ya les había mencionado dentro de las primeras diapositivas, lo que busca la neurorehabilitación es abordar eh, las alteraciones en las funciones tanto cognitivas como motoras. De las cognitivas vamos a hablar más adelante en las siguientes diapositivas, pero de las motoras quien se va a encargar directamente con orientación del médico, con apoyo del personal de enfermería, pues es el fisioterapeuta. Básicamente, tanto de la actividad motora como de la actividad sensorial, y como pueden ver también de la amplitud de la movilidad articular, de la fuerza, el equilibrio y la resistencia. Para eso hay diferentes modalidades dentro de las más importantes perdón, dentro de las más importantes que se mencionan, pues es el ejercicio terapéutico y de reeducación, todo lo que podemos ver en este cuadro. De todos estos hay unos que tienen o unas modalidades, por ejemplo, la técnica de Bobat, que en un momento les voy a presentar una revisión sistemática, un estudio clínico que se hizo para ver si realmente es mejor esta técnica que la técnica, que las técnicas estándar, métodos de control de aprendizaje, como por ejemplo los aprendizajes de habilidades motoras, el entrenamiento de movimientos más complejos y precisos, como por ejemplo las prácticas orientadas a una tarea específicamente o el uso forzado de una articulación o prácticas masivas donde se van a incluir la inmovilización de una extremidad completa y el uso de dispositivos robóticos o de ayuda. Y la biorretroalimentación, si se fijan, son modalidades o prácticas en fisioterapia que ya en las clases previas se han mencionado y que aquí únicamente traemos a colación como herramienta que va a utilizar el fisioterapeuta, perdón, para lograr el objetivo que se está trazando en este tipo de pacientes. Entonces, los programas tradicionales de fisioterapia se basan en ejercicios que son repetitivos, pasivos y activos de las articulaciones que están afectadas y que se abordan generalmente por separado y también en ejercicios de resistencia. Eh, Ahí vamos a tener diferentes ejercicios específicos, como por ejemplo el ejercicio y los entrenamientos funcionales compensatorios,
los entrenamientos de fortalecimiento, es decir, un ejercicio físico y un fortalecimiento de un grupo específico muscular como tal. Existen escuelas de neurofisiología en donde una de las escuelas de neurofisiología donde se desarrolló uno de los métodos fisioterapéuticos que se han intentado implementar a lo largo del tiempo, que es el método Bobat, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que buscan es utilizar la premisa del aprendizaje que tienen las personas desde que nacen hasta que van creciendo. Es decir, un niño cuando nace, los primeros mecanismos fisiológicos que se van desarrollando para que empiece a movilizarse y a tener independencia son primero movimientos del tronco o del esqueleto axial, que son movimientos gruesos como tal, y conforme va avanzando el tiempo ya los movimientos de los apéndices son los que se van desarrollando. Con este precepto, entonces, las escuelas de neurofisiología lo que han intentado es, cuando un paciente tiene una limitación, por ejemplo, un compromiso motor hemicorporal, ya sea derecho o izquierdo, pues fomentar primero el restablecimiento por medio de la neuroplasticidad, como se había mencionado en las bases neurobiológicas de la neurorehabilitación, por medio de la neuroplasticidad, el acondicionamiento de nuevas redes neuronales o de la transmisión de la sinapsis como tal, para que empiece primero movimientos gruesos y después cuando ya se tenga controlado los movimientos gruesos de un apéndice o de una articulación, pues ya empezar con los movimientos más finos. Y ese proceso escalonado es en los cuales las escuelas de neurofisiología pues han intentado basar las estrategias de neurorehabilitación para tener resultados funcionales mucho más satisfactorios en contraposición a los programas tradicionales, que no es que no funcionen porque sí los beneficios son probos, pero lo que se busca es que sean más efectivos. Existen también métodos de aprendizaje motor, las prácticas orientadas en una tarea y obviamente las ayudas técnicas como por ejemplo lo que se había mencionado en clases previas de los exoesqueletos o elementos mecánicos que van a ayudar al paciente a movilizar o a tener en una posición específica que favorezca la movilización de alguna articulación. Entonces, existen elementos o ayudas técnicas que van a apoyar la independencia y la funcionalidad del paciente. Y una de ellas que se menciona y que es quizá una de las más comunes junto con los bastones, ya sea de uno, dos o cuatro puntos de apoyo, pues es la silla de ruedas. Y aquí no es el objetivo de este recuadro, de traer este recuadro, leer todas las características que van a llegar a tener, simple y sencillamente ver que para lograr tener un adecuado manejo del paciente, un manejo integral y personalizado del mismo, se tienen que tener en consideración las características del paciente, la patología que tiene y en función de eso prescribir lo que son las ayudas técnicas, que en este caso sería una silla de rueda, pero tomando en consideración todos estos elementos, como por ejemplo el asiento, el respaldo, el reposabrazos, si necesita las características de las ruedas traseras y cuestiones así en general. No es tan simple como a priori uno consideraría y por eso, obviamente, la elección de las características de estos elementos o de estas ayudas técnicas no van a recaer específicamente en los fisioterapeutas, sino que también en el personal que apoya en la realización de órtesis y férulas, como vamos a ir viendo más adelante. Este era el que les había mencionado, que es uno de los métodos desarrollados por las escuelas de neurofisiología, que es el método práctico BOBAT, que básicamente va a facilitar el movimiento normal y las reacciones automáticas deseadas. Primero va a intentar restablecer el control postural, inhibir al mismo tiempo el tono y la actividad refleja anómala mediante el empleo de determinados patrones motores. Básicamente, el precepto era el que les había mencionado, el del desarrollo fisiológico normal de los movimientos de un recién nacido hasta que llega a su independencia funcional. Aquí les traigo esta revisión sistemática en la cual vemos la comparación de este método BOBAT y el método de movimiento basado en ciencia para el tratamiento de pacientes por stroke. Este fue un ensayo clínico, perdón, aleatorizado en donde se enrolaron 569 pacientes con stroke, de los cuales después de los criterios de exclusión y todo, 120 fueron aleatorizados, 60 para el método BOBAT y 60 para el método basado en movimiento o movimiento basado en ciencia. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues en esencia, aunque a lo largo de la literatura de neurorehabilitación, como ustedes pueden darse cuenta al revisar este tipo de temas, los métodos más novedosos tienen mucho apoyo y pues en esencia hay bastante literatura que lo sugiere,
pues al menos este estudio en stroke, que es lo que más se encuentra en neurorehabilitación, pues no hubo diferencia significativa en cuanto a las capacidades funcionales y el movimiento y la independencia funcional entre los pacientes que estaban en el método basado, BOBAT, y en el método basado en ciencia. Entonces, en esencia, aunque como les mencionaba, sí existe eh, bastante información que nos habla acerca de este tipo de métodos, la evidencia actual o varia de la evidencia actual que existe, pues nos indica que no hay una diferencia significativa como para decantarse específicamente por uno o por otro. Esta sí es una revisión de Cochrane, en donde otra de las actividades motoras que se les habían mencionado, que es el entrenamiento el entrenamiento por objetivos repetitivos para mejorar la funcionalidad después de un stroke. Básicamente aquí lo que vieron fue la comparación al momento del diagnóstico, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de si había o no diferencias en una atención estándar, es decir, y en una atención basada en el entrenamiento guiado por objetivos. Y entonces en estos forest plot que les traigo, vemos, por ejemplo, cuando se evalúa únicamente la funcionalidad de una extremidad o de un brazo, pues vemos que el promedio de los estudios que se enrolaron a este metaanálisis y revisión por sistemas están a favor del tratamiento, con una diferencia de medias de 0.25 y si un intervalo de confianza sin tocar la unidad. Aparte de eso, esto se replicaba en este otro cuando ya se evaluaba dos extremidades en este tipo de pacientes y obviamente y seguía estando a favor de el entrenamiento repetitivo guiado por tarea. Y este otro también en donde se comparó lo que es perdón, solo muevo esto. Aquí está. En este, lo que se comparó fue el resultado de todo, o un análisis de todos los resultados funcionales. Y aquí sí no vemos una diferencia, porque no únicamente era el resultado de la movilización de una o de dos extremidades, sino también la disminución de la mortalidad, la disminución de las complicaciones, la disminución de la estancia hospitalaria. Le traje los primeros dos forest plot que les había mencionado, en donde sí había una diferencia a favor de la intervención en este caso estaban o eran estadísticamente significativos. Sin embargo, en los demás no se replicaban los mismos análisis y en promedio, es decir, ya tomando en consideración tanto los resultados primarios como los resultados secundarios, se ve que no existe una diferencia estadísticamente significativa en este tipo de tratamiento, considerando la temporalidad. A los 6 meses de tratamiento, que es la parte superior que vemos de este forest plot, permítame un momento, solo voy a poner láser. Aquí está. Ok. Aquí está. A los 6 meses vemos que sí se mantiene la diferencia, pero conforme pasa el tiempo, esa diferencia se pierde y ya no llega a ser estadísticamente significativa. Entonces es algo también a tomar en consideración porque este tipo de modalidades de rehabilitación pues pueden tener a un mediano plazo unos mejores resultados en la funcionalidad del paciente, en la independencia y todo, pero ya a largo plazo, pasado los 12 meses, de 6 a 12 meses, pues ese resultado o ese efecto beneficioso se pierde, que es algo que se tendría que tener en consideración. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que cuando se hicieron esto o se hizo esta revisión por sistema, la calidad de los estudios era de moderada a baja. Y se justificaba esto porque las metodologías que utilizan en este tipo de terapias pues es bastante variable, entonces la heterogeneidad que puede existir al realizar este tipo de análisis, pues es bastante amplia y por consiguiente los resultados pueden tener una calidad relativamente baja a moderada. Eh, Ahora, mencionando otro de los elementos de las personas que van a estar involucradas de forma activa en la neurorehabilitación, pues son los terapeutas ocupacionales. Y como pueden ver acá, básicamente, la terapia ocupacional tiene como objetivo de que el paciente tiene que tener una actividad con un cometido específico para ayudar a prevenir y remediar las disfunciones y favorecer la máxima adaptación. Es decir, eh, se introdujo en las clases anteriores dos términos que es importante traer a colación: actividades de vida diaria y actividades instrumentales de la vida. Las actividades de vida diaria y estas instrumentales son una forma en las cuales nosotros podemos evaluar de una forma relativamente objetiva
la independencia de los pacientes y toman en consideración, número uno, las actividades de vida diaria, si puede comer, vestirse, ir al baño solo, valerse por sí mismo en las actividades fisiológicas del día a día. Y las actividades instrumentales de la vida hacen referencia a actividades un poco más elaboradas que necesitan que el paciente se introduzca en la sociedad actual o en la sociedad en la que vive para tener una adecuada funcionalidad. El ejemplo más claro y que se pone en la literatura es la capacidad de un paciente para, por ejemplo, agarrar las llaves del carro, levantarse con una lista para ir al supermercado, agarrar el carro, manejar, comprar todo lo que necesita y regresar a la casa sin tener que necesitar ayuda de alguien. Y es entonces ahí en donde entran los terapeutas ocupacionales con el objetivo de estar haciendo que el paciente, tanto en sus actividades laborales, en su trabajo como tal, como en las actividades de vida diaria, tanto en las básicas de vida diaria como en las instrumentales de vida diaria, logre llegar a tener una menor disfuncionalidad y una mayor adaptación a las nuevas características funcionales o las limitaciones que va a tener el paciente como tal. Y entonces es ahí en donde el terapeuta ocupacional lo que hace es crear los programas específicos para, por ejemplo, ayudarlo a que logre reintroducirse a su trabajo o tener la independencia funcional para valerse por sí mismo, tanto en la casa como fuera del hogar, para tener un adecuado o una adecuada relación con la sociedad como tal. Para realizar las actividades de vida diaria se han descrito diferentes modalidades que pueden beneficiar a los pacientes. Las tres más importantes, pues, es el practicar un ejercicio, las actividades de ocio y las artesanías como tal. Es importante, pues, únicamente mencionar que el instituto como tal actualmente tiene en la unidad de rehabilitación, pues, una unidad de terapia ocupacional que para pacientes con trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia y enfermedad de Parkinson, pues tiene o un apoyo al manejo integral bastante importante. Es importante traerlo a colación porque es algo que pues, se nos podría pasar por alto y que nosotros no podríamos prescribir al paciente pensando en que la institución actual no la tiene, pero realmente sí hay un programa específico como tal. ¿Qué ayuda se le puede brindar o podría sugerir el terapeuta ocupacional para los pacientes que necesitan entrar a este tipo de apoyos? Pues como ustedes pueden darse cuenta, son ayudas a la adaptación para diferentes actividades que hacemos día a día. Por ejemplo, la alimentación, el baño, el vestido, el aseo y la movilidad desde la modificación de cubiertos para, por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones en la sensibilidad o disminución de la movilidad fina, haciendo que los cubiertos tengan un mango más grueso o que tengan un puño de sujeción un poquito más acorde a lo del paciente. Hasta, por ejemplo, asientos en la ducha para que el paciente pueda ducharse por sí mismo si no logra tener una bipedestación de forma prolongada y hacerlo por él mismo, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, son muchas las modalidades en las cuales va a enrolarse el terapeuta ocupacional para, pues, ayudar al paciente a que logre una neurorehabilitación o una rehabilitación, pues, más adecuada. Y no únicamente en actividades que nosotros podríamos considerar básicas, como por ejemplo ir al baño, comer, vestirse, sino también en otras actividades, como podemos ver acá, un poco más acordes al mundo de hoy en día, como por ejemplo la comunicación a través de la modificación de los teléfonos móviles con acceso a Internet. Hay modificaciones específicas que existen en las configuraciones de los teléfonos para que puedan adaptarse a este tipo de pacientes, por ejemplo, al utilizar comandos de voz o algo similar tanto en computadoras u ordenadores y también en cosas pues muy variadas como por ejemplo abrir o cerrar una puerta, el dejar que exista un picaporte que impida o que mejore el agarre de las puertas como tal. Entonces son muchas las modalidades que se tendrían que tomar en consideración para este tipo de pacientes en lo que respecta a la terapia ocupacional como tal. Acá vemos esta revisión de Cochrane que les traigo, donde vemos el uso de la terapia ocupacional en pacientes adultos para las actividades de vida diaria después de realizar un evento vascular cerebral. Entonces aquí vemos, acá en este forest plot, con en un promedio, una diferencia media de 0,27, es estadísticamente significativa a favor de la terapia ocupacional versus una atención estándar y en este otro
es la terapia ocupacional versus la terapia de rutina para las actividades de vida diaria, basándonos en scores extendidos. Vamos a ver los dos principales scores que se utilizan para evaluar esto, pero pues en esencia aquí también se vio una diferencia estadísticamente significativa en promedio de los estudios que se enrolaron para hacer este forest plot, pues siempre a favor de la terapia ocupacional. Lo mismo que habíamos hablado con el previo metaanálisis y revisión sistemática que les había mencionado, que la evidencia que tenemos acá es de baja calidad y la justificación de que la evidencia sea de baja calidad, pues en esencia es la misma. La metodología que se utiliza para enrolar a los pacientes y el tipo de terapia ocupacional es muy variable. Entonces no se puede estandarizar y eso hace que la heterogeneidad de los estudios que se enrolan en este tipo de análisis estadísticos pues sea bastante amplia, pero eso no quita que pues con base en lo que en la literatura que está disponible el uso, la utilización de la terapia ocupacional es bastante importante y pues al final de cuentas se ha demostrado que puede mejorar el rendimiento de las actividades de vida diaria y reducir el riesgo de un deterioro de las actividades que pueden llegar a tener o de las capacidades que puede llegar a tener el paciente. Entonces es algo que se tiene que tener en consideración bastante importante. Como les había mencionado, viéndolo así a grandes rasgos, serían dos elementos importantes que se tienen que tomar en consideración, las limitaciones físicas, sensitivas y todo lo que tenga que ver con ello, en donde el fisioterapeuta eh, va a tomar un rol preponderante, pero también tenemos los déficits cognitivos, y es ahí en donde los logopedas y los terapeutas cognitivos como tal, pues juegan un rol preponderante. Como nosotros sabemos, pues cuando hablamos de logopedia, estamos hablando de terapia del lenguaje, las tres patologías o alteraciones que podemos llegar a tener más frecuentemente serían desde algún tipo de disartria, disfonía, algún trastorno del lenguaje caracterizado por algún tipo de afasia o una disfunción cognitiva. Y obviamente eso va a interferir en las actividades diarias del paciente y es ahí en donde se van a enfocar o en este grupo, en este rango de disfunciones donde se van a enfocar estos dos tipos de profesionales. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente sería mejorar la inteligibilidad de la voz, el volumen y la fluidez del habla, mejorar la comunicación e incluso los logopedas apoyan mucho con lo que es las dificultades para la deglución, que como podemos nosotros darnos cuenta en el día a día, es algo que se presenta bastante frecuente y que generalmente se asocia con muchas complicaciones a corto y largo plazo y obviamente aumento de estancias hospitalarias. A los terapeutas cognitivos existen diferentes modalidades que obviamente en función del tipo de afasia que va a tener el paciente, de la reserva cognitiva que tiene y de muchos factores que ya conocemos, pues se van a proponer diferentes modalidades o métodos que pueden estimular o facilitar el tratamiento o el déficit de lenguaje como tal, y que son todas estas que nosotros vemos acá. Desde, pues, tomar mayor consideración en la expresión gestual y la señalización, hasta la correspondencia entre palabras e imágenes, la imitación oral y motora, la repetición de fonemas después de que logra repetir los fonemas, empezar con repetición de palabras y como ustedes pueden ver, hay una gama bastante amplia que existe para poder abordar este tipo de pacientes como tal. Aparte de eso, pues entramos ahora con terapeutas recreativos. Cuando uno habla de terapeutas recreativos, básicamente van a ser aquellos que se van a enfocar en realizar actividades para ayudar a que el paciente socialice, que practiquen las habilidades de socialización, obviamente, y disfruten el valor físico y psicológico del ocio a pesar de sus discapacidades. A veces, obviamente, esto es algo que cae por su propio peso debido a que el ser humano, en esencia, es un ser eminentemente social, pero que al ver nosotros la patología aguda del paciente, pues puede pasar por desapercibido. Podemos enfocarnos únicamente en el déficit motor, en el déficit funcional y no tomar en consideración lo que en la vida social del paciente, en la vida de ocio del paciente significa para ello. Entonces, es ver la patología desde un punto de vista más integral. Aparte de esa, pues vamos a tener los psicólogos, que también eso cae por su propio peso, pues en esencia es fundamental que existan pruebas psicométricas. Estas pruebas psicométricas están estandarizadas, pero no van a abordar toda la gama de alteraciones psicométricas que puede llegar a tener el paciente. Entonces, no es únicamente administrar un test de prueba psicométrica y ya con ello
deja relegado al psicólogo como tal, sino que pues la evaluación psicológica tendría que, uno, tanto realizar al paciente las pruebas psicométricas como detallar algún otro aspecto o algún otro déficit a tomar en consideración para poder elaborar un programa de rehabilitación con los pacientes que tienen déficit cognitivos como tal. Aunque no es en esencia, la evaluación psicológica, y eso hacen bastante hincapié, no se limita únicamente a pacientes que tienen déficit cognitivo, sino a los pacientes que tienen déficit motores PUS como tal, sin una afección cognitiva específica, también tienen que enrolarse en este tipo de evaluaciones. Los trabajadores sociales que como pues podemos nosotros darnos cuenta van a desempeñar un papel crucial. Básicamente es informarle al equipo multidisciplinario de todos los profesionales que hemos visto anteriormente el entorno del paciente, si tiene o no problemas familiares, un núcleo familiar, porque de nada serviría el tener un manejo adecuado de un stroke en una unidad de stroke con un tratamiento que dejó cierto déficit funcional y que el paciente empiece con la unidad de neurorehabilitación, esté los 20 días y no se complique y después al momento de derivarlo de forma ambulatoria para que continúe con su seguimiento, pues no tenga un núcleo que lo apoye, entonces el paciente se pierda de esa rehabilitación y todos esos beneficios que en su momento se habían logrado, pues llegan a perderse a largo plazo. Y es ahí en donde el trabajador social entra con un rol bastante importante. El último, pero no el menos importante de los profesionales o del grupo de profesionales que va a estar involucrado en el equipo de rehabilitación en este tipo de patologías, pues son los especialistas en órtesis y férulas, que como nos podemos imaginar, pues básicamente van a estar enfocados en la fabricación, en la elaboración o fabricación, en la elección y en la aplicación de dispositivos ortésicos. Y obviamente eso va a estar en función de la patología del paciente, desde estas órtesis que vemos que son de tobillo-pie, que pueden ser como vemos en el recuadro o en la imagen de la izquierda, estáticas, con diferentes grados de angulación en función de la patología que va a tener el paciente, o dinámicas en el caso del lado derecho, en donde vemos que tiene una órtesis de tobillo-pie con una articulación flexible. Y no únicamente a nivel de extremidades inferiores, sino también a nivel de extremidades superiores, como por ejemplo en este paciente que tuvo una lesión medular alta y que pues se le dio una órtesis para mejorar el agarre por medio de la pinza en el miembro superior derecho y aparte de eso tiene un dispositivo de inmovilización en el miembro contralateral. Entonces esto es algo bastante importante y que puede ayudar a la independencia de la funcionalidad del paciente y obviamente todo esto va a estar enfocado en función del contexto del paciente como tal. Una cuestión muy importante es saber si la terapia que se le está dando al paciente está funcionando o no está funcionando. Entonces, uno de los objetivos en esta terapia de rehabilitación es plantearse, como ya les había mencionado, objetivos a corto y largo plazo reales en el paciente, pero tener herramientas objetivas para poder determinar si la terapia que se le está dando al paciente es la adecuada o no es la adecuada. Hay dos escalas que se utilizan de forma amplia, pero no son solo dos las que existen, sino que son las más utilizadas en este tipo de patologías. Ya se han mencionado, vamos a traer a la colación. La número uno es la escala o el índice de Bartel. Son 10 elementos que van a ir puntuándose en función de si el paciente es dependiente, lo hace con ayuda o es independiente. Y se da una puntuación y en función de eso ya se ve cómo está el paciente. Van actividades desde comer hasta trasladarse de la silla a la cama, el aseo personal, el uso del retrete y todos los 10 ítems que ustedes ven allá. Con respecto al puntaje, pues vemos que lo ideal sería que el paciente tuviera 100, una independencia total. Sin embargo, pues de eso obviamente en el contexto nuestro no va a ser lo que el paciente va a tener de base. Y el objetivo no es tanto ver qué tan mal está el paciente, porque pues en esencia si un paciente necesita una neurorehabilitación, una rehabilitación es porque tiene una patología que así lo merita. El objetivo es de tener una medición objetiva de base para poder, en función del tiempo, ver si el paciente va mejorando o no en su independencia. Se menciona que estas escalas tienen varias limitaciones como tal, pero que sí son importantes tener una medición de base para tener un claro objetivo de si está o no funcionando la rehabilitación.
Y la otra que se menciona es la medida de independencia funcional, que como pueden darse cuenta también son varios ítems, desde el autocuidado hasta el control de esfínteres, la movilidad, transferencia, locomoción, comunicación y cognición social, y a cada una se le va a atribuir de 1 a 7 y obviamente puntuaciones más altas van a tener una mayor independencia, puntuaciones más bajas van a tener una menor independencia. Algo importante a tomar en consideración cuando se plantea o cuando se intenta plantear un programa de neurorehabilitación es tener en claro de que los objetivos no son estáticos, sino son dinámicos, que a lo largo del tiempo pues se pueden ir modificando en función de la respuesta o no que vaya a tener el paciente, porque sí existe mucha heterogeneidad o variabilidad en la respuesta que tienen los pacientes, tanto en características idiosincráticas del paciente como en las patologías que tienen, porque no es lo mismo comparar un paciente con una lesión traumática que un paciente con una patología crónica como tal. Y algo también importante es mencionar de que hay muchas patologías, en especial las neurodegenerativas o las crónicas degenerativas, que tienen escalas estandarizadas aprobadas de la funcionalidad o de la independencia que tiene el paciente. O el ejemplo más claro y que ha tenido mucho apoyo de la literatura de la medicina basada en evidencia durante los últimos años es la esclerosis múltiple con la escala extendida de discapacidad, el EDSS, que sí mencionan y sí se menciona de que si el paciente entra en un programa de neurorehabilitación, número uno, se tiene que tener en consideración la patología como tal, pero número dos, si existe una escala específica que evalúe de forma objetiva y está estandarizada la funcionalidad o la discapacidad en este tipo de pacientes, pues se tiene que utilizar también esa medida acoplada al resto de escalas que se pueden utilizar como tal. Y en esencia, esa era la revisión que les traía. No sé si tendrán algún comentario o algo por el estilo.